Cortar, señoras y señores, todos los compañeros de trabajo somos testigos. Tengamos 6 minutos primero para la falta, la falta cuando aquí se va a cometer a Cerroni, el relance se apuró, aquí perdón, Perdona, tenía que haber dado a compañero que estaba complicado, lo hizo él, forma muy defectuosa, y lo puedo contender el arquero sin ningún problema. Primera obligación que los equipos al cometer la falta innecesaria y el nivel de ahí se involucró la jugada para que tuvieron mucha duda también para sacar la pelota de ahí, lo dejó más al jugador número 11 de la que no dudó, sacó el brazo para tanto que le está dando el triunfo de 1-0 la gran que se le quedó apoyando el fuerte en Guayaquil se lo filtrado gracias a su la gran cadena que se le da respaldando al fútbol guayaquilense. Bien, señoras y señores, retirada la pelota por el arco de el equipo tricolor que cuenta por la diferencia. Gracias al trabajo del señor Roberto Cáncer, que con todos los medicamentos. Bien, señoras y señores, ambos técnicos del PIS, o se un poquito más del punto de los el técnico de la Cerroni, entre que Luis Javier López se va observando atentamente dónde tiene que corregir en la parte defensiva principal de la tiempo de atención, señoras y señores, el marcador está así a los 6 minutos del compromiso de la primera etapa. Espino, la número 11, puso a Cerroni y con el tercero. Cati comercial de la familia de Guayaquil, Guayaquil, mejor que Guayaquil, Guayaquil, ropa para la gente tirada, por su madre, se son saltados al precio, y resulta también a Diosicatia, a partir de la familia del Toso, película final. Mesa con izquierda de la primera para Cerroni, con gol de que se intenta Marcos Aguilar para Cerroni, por la punta izquierda, ganando el terreno de el defensor que tiene la comunicación el número 14 con un anteojo. Sí, hace mucho tiempo. Con anteojo. A lo mejor le falta doble, Víctor Hugo. Argüelles el encargado del lanzamiento cortado para el Cerroni. El lanzamiento arriba la pelota que se va acercando. Ya con ahí en el sector. Regresa el jueves, dando la foto por los campos, que no se está guardando y corresponde para la Al Cerroni, informando que la operación que viene la abundancia de autobuses en general, los aguardan de saludar los conceptos que vayan allí. Rectifico de lateral para Nicoso de Camino del Chaco, de vuelta, lateral para el centro de Chacamé, a mí se ordenó para López, ahí está Junior Carlos Junior López, en el libro de Teoría, ya en primera división, remate la pelota que cerca, pasó por el defensor de mesa, Maelo es el jugador de prueba, remate de la distancia, casi el papo y el defensor de Chaco. Sí, señor, Maelo Martínez, su característica es que prueba la media distancia que puede llegar al área, lo prueba media distancia, larga distancia y lo hizo en esta ocasión de gol. Es el Richard Ortiz del defensor de Chaco. Parecido, por lo menos, en la forma de jugar. Sí, señor. Justamente hay Maelo Martínez, responde por el defensor, les defiende de Beca, el Pérez de la Cerroni, con piernas por la El gran deportivo que se va a participar en el deporte sano y alienta su querido club y su profesor del Santo, aunque la puesto anexo a la madera del amigo, a metros en el estadio de vehículos de defensores, ofrece venta de repuestos para todos tipos de vehículos y para la estética del vehículo.
lavado de aspirado para dejar impecable autorrepuesto al extremo el enemigo. Se convirtieron jugando al Rafael Costa, el 18 de Brasil, corresponde tiro libre para Brasil, Richard Toledo, que rechazo arriba, con golpe de que se ganando, para que reclama mano, no, para que fue el gol de Brasil, le rodea a los jugadores, reclamándole mano. Sí, le cayó ¿Le cayó? por el brazo. Por el brazo, Pero pegado al cuerpo. a tener en cuenta por armas, si es pegado al cuerpo no es penal. Sí, el criterio del árbitro, pegado al cuerpo no es penal. Ni tampoco cuando un jugador se arroja y queda la pelota como hizo el colombiano, no es penal. Tampoco. El criterio. Como si fuera un arquero, se arrojó y te vio aquella vez. Sí. Y el árbitro entendió que no es penal. No. Bueno, aquí con esto lo digo, que Juan Juárez, sin duda, no es mano para pagar penal. Lo que ocurrió es la realidad de la excepción. Tiene que, según el criterio del árbitro, ser una mano intención. Sí, señor. Aquí corresponde tiro libre de quinta para el Barcelona, que está ganando el compromiso por la mínima diferencia. A los 6 minutos de juego de Espínola, no perdonó una pelota prácticamente regalada dentro del área chica, frente a frente del portero aquí. Prepara el tiro libre de quinta la gente de Barcelona, Ricardo Valdés, confiando absolutamente el centro, revienta la pelota. La gente que vive dentro del Checo. Ahí está, vamos a ver la pelota que pega por la mano, nuevamente. Juan Flores reclama. Maelo Martínez, marcamos el tiempo de juego y marcador de la presentación de... Marcando el informática indica 15 minutos, primera etapa del marcador, que te indica Darío. El marcador que está así, señoras y señores, Raza Guaraní está ganando el compromiso de la defensa del Chaco por la misma diferencia. Moto Repuestos el amigo de Y alienta a su querido club de Raza Guaraní desde San Vicente Pancholo. Otra llegada por intermedio de Marcos Aguilar, probó recuperar la distancia, atento estaba el portero Claudio Morel, del club de defensa del Chaco y aquí prepara la salida. Podemos avanzar un poquito en estudios de Radio Brisa. Perdimos un poquito de potencia aquí del audio, por favor. Gracias a Moto Repuestos, el amigo de Cristian Salinas, que apoya esta cobertura deportiva. Gracias también, agradeciendo a más representaciones del barrio Lourdes, Guayaquil, Candado Representaciones en la ciudad de Guayaquil, apoyando este trabajo periodístico deportivo de la fecha. Bien, señoras y señores, Diego Ortiz, con el lanzamiento costado para el equipo tricolor que se va arriba en busca del tanto, del empate arriba, la pelota ordenó bien, atención, está el empate, Pepillero, el jugador del Raza Guaraní y el córner, otro tiro libre de esquina que corresponde al equipo tricolor. Electromecánica Rubio, Ricardo Mesa, mecánica en general, electricidad y trabajo sobre aire acondicionado en la ciudad de Santaní, celular 0973-873-610, Candado Representaciones, venta de mercadería por mayor y menor, distribuye en todo el distrito de Guayaquil, Motocenter del señor Hugo Jiménez y familia, el centro mismo. Gomería Alex de Elvio Yari Benítez, gran deportista, campeón con la selección de Guayaquil, ofrece servicio de gomería, ventas de cámaras y cubiertas, llantas en general. Gomería Alex en el centro mismo de nuestra ciudad. Señoras y señores, campeonato oficial de la Liga Deportiva de Guayaquil por la Interserial en el estadio de la Liga Defensa del Chaco, partido entre el equipo de Libros y el Raza Guaraní, compromiso que está ganando el equipo visitante por la mínima diferencia, gol convertido por intermedio de su número 11, Rolando Espínola, a los 6 minutos del compromiso. Ayer el equipo de Paco Maneco, el servicio de los transportistas con su trabajo profesional en mecánica. Estamos con la información del Volamos hasta calle 4000, aterrizamos en la cancha del Mariscal José Félix Villarriba, contigo Ceballos. Profesor, vale mandando 25 minutos, 0-0 a Quinta Roja. El conjunto del sur se perdió 1-2. Yo quiero libre el peligro sismo para el José Félix Villarriba. Gracias, José Baño. Qué temprano, quedarse de gol. 10 hombres del Atlético Independiente frente al Mariscal José Félix Villarriba. Con eficacia, José Baño.
que se valió la información presentada por ahí está Jorge Fernández para el equipo de defensa, ya que bien, lo llevó Fernández, ganó el tiro libre de esquina, el equipo de defensa, ya que aprovechamos nosotros, dualizamos el tiempo de juego y marcador en una presentación de el marcador que está a favor de Retroni por la mínima diferencia, porque ya lo prepara el tiro libre de Román, el amigo Román, recepción de la gente del Raza Guaraní, arriba la pelota, Maelo Martínez de nuevo, responde con golpe de cabeza, atención, deja carga, remate, la pelota por encima del travesaño, desordenado y todos se van, y aquí se dice de dentro, está en busca del tanto, el espacio aquí corresponde, partido para Raza. Y el inicio comercial de Juego Santa Rosa Bolivia, apoyando el dato deportivo, librería, papelería, marcería, uniformes para instituciones escolares, romería, calzado, trabajo, la computadora, sellos certificados en 40 zonas, artículos deportivos integrales, dentista comercial, lo aguarda al costado del Colegio Nacional. Mundo prepara la pelea Raza Guaraní, ahí está el número 5, atención que se prepara Eduardo Fernández quitando la pelota al jugador Ortellado, tuvo falta de ese partido, cambia que se retira, atención, llevó toma de la pelota, se cayó, luego de la buena cortito cambia, mete la pelota a la punta de la derecha, y el centro arriba, con cabeza otra vez, recupera y Carlos López, mete la pelota Ortellado, ahí está Ortellado, amaga, en el centro arriba, nadie, dos en realidad entraban, pero se conectaban los jugadores del equipo de defensores, la pelota que va saliendo por línea final, la combinación que viene con la raza. Autopartes Argelia Salvador Osvaldo López en la ciudad de Guayaquil saluda a la misión deportiva Tallar y Gomería, el milagro del señor Bernardino Torales, servicio de gomería, organización y calibración, ventas de cubiertas nueva y seminueva, anexo, alineación y utilización de vehículos en el centro mismo de nuestra ciudad. Actualizado, resultado, te parece Patricia Peña, guardamos tu llamada, la de Ronnie Mendoza, desde la cancha del líder, aquí cometió falta Roberto Carlos López, es de lo que indica el árbitro principal, Juan Flores, corresponde al tiro libre para el Raza Guaraní. Para la presencia de los ganadores, panificados en general, como general, panificados con palitos en el centro mismo de nuestra ciudad, gracias de la señora del servicio de organización, de los básicos de tranquilo, seguro, comedia. Está ganando el segundo partido del 25 de diciembre ante la Palma Roja. Aquí se la dio Uno tanto, el arquero que yo creo que le engañó un poquitito, porque se fue por la humanidad de su compañero y casi vino el segundo para el Guaraní. Aguardando Patricio Guía, se viene el tiro libre que para el Raza Guaraní, pierna zurda arriba, el cabezazo, está el segundo, el arquero, ahora sí la aparece para el segundo del Raza Guaraní. Profesor Darío, ya se jugaron un poco más de 25 minutos. Y lo que podríamos decir es que en varias oportunidades ya llegó el 6 de enero, empezando por sería del hecho por Zárate, ya ahora sí, para el fútbol, al parecer, está muy sentido, muy lindo el jugador, Ortellado número 2 del equipo tricolor de Vigo, que debe ser el de Robert Ortellado, está distinto para el fútbol. Todo el ciclo de la Guaraní, el trabajo de la Guaraní, de defensores y decoraciones para los eventos de decoraciones. Marcamos el tiempo de juego y marcador en esta presentación. Hacia Guaraní, por la indica 25 minutos, se puede meter ya el marcador, que te indica la Vaya nuevamente en el medio sector, por la gente del defensor, no se puede el chico que está con la luz prendida, el chico que no perdona, y se puede llevar a una salida esperada del portero técnico, es una de piso, todo la pelota, un largo, es
segundo tanto de Brescia Guaraní, Juan minutos por el Vamos a 26 minutos, primera etapa. el segundo tanto de Brescia Guaraní, última de opinión del profesor Víctor Hugo Figueroa. Podríamos decir de vuelta el regalo, el segundo regalo que le dieron la gente de Libertadores a los jugadores del Raza Guaraní. Se fueron con todo, no pudieron sacar el jugador a tiempo, se fue solo, salió el arquero, desesperadamente tratando de arco, lo puede hacer un puntín y de esta manera concreta el segundo tanto a favor de Raza Guaraní. Así lo dijo el profesor Víctor Hugo Figueroa, se ofende de lo que fue el segundo tanto del Raza. Presentado por la Guaraní de Concepción del Barra. Bien, no sé técnico Víctor Hugo, pero entiendo algo de fútbol. No sé cómo funciona la parte de arriba. No, absolutamente. Dejan todo, no reciben Aquí corresponde de nuevo lateral. Estamos con la información de un día. Que la canta del River de Ronnie. Este compañero sigue manteniendo la ventaja de un buen porcentaje ante River, el equipo visitante el 25 de diciembre. Nada más que quería mencionar este rato Darío, Armando Sánchez se ganó una tarjeta roja, es decir, el 25 está jugando con un hombre más lindo que el River va a hacer. El jugador de River que fue expulsado. No, el jugador del 25 de diciembre, Armando Candia. Bueno, con un hombre de River está ganando por la mínima diferencia. Está ganando con un hombre menos, con la mínima diferencia. Sí, señor. Gracias, Ronnie. Importante la aclaración. Tarjeta roja. Sí, ya se está saliendo las tarjetas rojas también en la primera fecha de este campeonato. Sí, señor. La parte defensiva. Zárate. Le cuesta Zárate sacar la pelota de donde tiene que sacar. Le cuesta en la parte defensiva. Estamos con la información del día. Aterrizamos en la cancha del 8 de diciembre. Patricio Peña, te escucho. Sí, pero al buscar informaciones me dicen que la juvenil el 29 de junio y 12 de junio terminó 1-1, mientras que el primera división se encuentra en este momento 0-0 profesor. En primera división están 0-0 todavía, 12 de junio y 29. Así es, profesor, y empataron en categoría juvenil 1-1. Sí, señores, gracias por la aclaración, Patricio. Qué lindo que está la información también de Deportivo Santo Domingo, que por ahí el número del presidente que puede facilitar, número de algún dirigente del Deportivo Santo Domingo para que te mande la misma información desde ese sector, Patricio, ¿te parece? Vamos a buscar, vamos a buscar. Bien, señoras y señores, aquí momento de liderazgo, que es el árbitro principal, aprovechamos con los compañeros, con los patrocinantes. Más representaciones de buenos Jorge Bolivia, oficiales de eventos deportivos, este de Pollantero por los objetivos de defensa, compromiso de la canasta básica familiar. Más representaciones del profesor Darío Martínez, el Atlético Aguarda, el barrio Lourdes y de Guayubí. Rogaría a Freddy, que tenés contacto con la gente de Primavera Real, que puede dar información. Se va cómo está Primavera Real con Santo Domingo. Para informar a la gente deportiva, que por ahí tienen acceso de información acerca del compromiso de nuestra deportiva que tengo contigo todo el día. Novedades de Cermánico en el seguimiento de la persona apoyo del 25 de diciembre por 15 años de la Regenerada, aquí para el 23, alienta el 25 de diciembre, con el Tineo que el medicamentos el general de la señora Reina Aurora, apoyo y alienta el 25 de diciembre. Bien. Marita. ¿Quién está? O perdió 1-0 ahorita medio. Perdió 1-0. Se refería al equipo juvenil 29 Juan Queire. Siempre guardamos la comunicación contigo, Juan Queire, porque vos te confirmas significa donde 1-0.
Bueno, vamos a confirmar enseguida. Aquí salida que intenta el equipo tricolor del defensor del Chaco. Desde el centro, en dirección, pero está encima de la marca. El defensor del Rastacolí vuelve. 2 para el 25, 0 para River. Gracias, Rosalino. Información a la través de la producción deportiva del Radio Prensa, Radio Guayaquil de Cristian Cabeza, política de la Liga Deportiva de Guayaquil de Cristian, que está ganando al primer instante por 2 goles contra 0. El tercer juego de los Vinos, la más conocida como el Gran Rango, durante los bandas del trabajo deportivo, en la fecha, deseando con las únicos de Defensores del Chaco. El centro para Roja Guayaquil, Anderina arriba, totalmente anulada la jugada que corresponde a salida para el equipo tricolor. Para Robert Portellado, 1, 2, 3, 4 hombres conforman la barrera humana. Atento, mete el portero de Roja Guayaquil, chicos, que no quiere irse al camarín, intentando del descuento aguardar un ratito de baño en línea. Así se produce el tiro libre. Mantea la pelota, atención, recupera el de Coromante, mientras Seguro termina con la pelota adelante del cuerpo del Mariscal. Gracias, profe. Tenemos información de 12-29. En categoría juvenil terminó 1-1. Y ahora está ganando la categoría primera 1-0 el 12 de junio de la Liga con gol de tiro libre de Marco Irala. Gracias. Información que se nos da también que está cayendo el 12 de junio por la mínima diferencia del grupo. El abogado Rodrigo de Costa, concejal municipal de Distrito de Guayaquil, deseando éxitos a los equipos participantes del campeonato año 2025 en la Liga Deportiva de Guayaquil. Le cuesta sacar la pelota a Paname, el número 14 del hijo de Ventura del Chaco. Ficha por el técnico, es mi primer candidato, fue cambiado. Ronnie Mendoza, te escucho, campeón River. Lo que no se puede fue finalizar el primer tiempo con un hombre menos que está ganando el 25 de diciembre 2-0 al equipo local de la banda roja de León. Gracias, Rosalino. ¿Qué te parece que te lo con un hombre menos? Está ganando de visita 2-0 River el 25 de diciembre. Y bueno, lo que menos se espera está aconteciendo en esta primera etapa, porque nadie, los equipos del Chaco, seguramente pensaron que el Rango Guaraní estaría ganando por 2-0 en la primera etapa. Lo dijo el profesor Rito, lateral finalmente, es el que Valdés, un golpe de cabeza responde la defensa del libre dentro del Chaco, por la punta izquierda le cuesta al libre defensor está al pasar la media cancha, por lo menos saliendo ahora sí, la pelota justamente que cae ahí, este sector está estudiando, luchando Sanabria, más atrás tuvo que jugar con su compañero para intentar la salida desde el fondo, Sara que domina la pelota, va a enviar el centro en dirección de Cortito, cambia la busca Cortito, ahí está López, jugando para Maelo Martínez, hace la media vuelta, mete el centro, atención, se acomoda el jugador de una defensa de perfila, ya va punteando la gente del Norte Guayaquil, ya recupera rápidamente la pelota, habilitado, se va el jugador del Norte Guayaquil, arbitraría de la tercera remate, el remate, se olvidó de que el fútbol se juega colectivamente de Turbo. Se olvidó de que el juego colectivo es el fútbol, porque estaban 3 compañeros ahí en el área, prefirió mandar el zapatazo él, no pasó nada. Así lo dijo el profesor como pide de su típico Materia de construcción, nuevamente en posición de la pelota, el número 14 del Real Guaraní marca el tricolor, la final que corresponde al Real Guaraní. Actualizamos, Iván el campeón de Hugo. Atlético Independiente, con un hombre menos, ganando al Mariscal por la mínima diferencia. El 25 le está ganando 2-0, un hombre menos. También al River, y 11 de junio le está ganando al 29 de junio por la mínima diferencia. Sí. Resultado, y el hijo de defensor que está cayendo ante el Real Guaraní por 2 goles contra 0.
Gracias al abogado, en este caso a mi querido Miguel Istrana, que apoya nuestra transmisión deportiva, deseando éxitos a los clubes de la Liga Deportiva de Guayaquil. Desde el punto que intenta la salida del equipo tricolor, que necesita por lo menos llegar al mando del descuento. Ahí está Robert Ortellado, que va, desde Ortellado, se le termina la cancha en el cruce de esta costa, le reclama algo, recupera Roberto Carlos López Jr. Ahí está Zárate, intenta Zárate, vamos a ver quién es el centro, ya lo hizo cortito, casi con el pecho jugando para Maelo Martínez, vamos a ver el perfil de Maelo, Néstor tranquilamente se queda con la pelota, prepara la salida para Raza. Mirando hacia el sector donde está la misión deportiva del Quinto y quiere ir hacia el sector norte donde están las porterías ya estamos observando hacia el arco de este sector sur, totalmente repleta las graderías, los aficionados que le siguen al hijo defensor del Chaco de dinero en gran cantidad el día de hoy para observar a su equipo y también la gente del Club Guaraní prácticamente llena las graderías del sector norte del hijo defensor del Chaco. Con la diferencia de que tranquilamente, sin criterio, están reservando la gestión deportiva, el desarrollo del compromiso. Marcamos el tiempo de juego y marcador en una presentación de el ganador que llegó para el Rojo Guaraní, pero para el defensor del Chaco Cortito, cambia el centro por la izquierda, logró crear el número 3, el Rojo Guaraní corresponde lateral para Lingos. Libero de centro caridad de la señora Karina Alfonso, dentro de todo tipo de plantas ornamentales digitales, dentro de planteras de cerámica, de cemento y plásticos. Se recibe pedido para preparar centros de mesa, dentro de productos de limpieza. Ahora se dedica al barrio Viste de Lourdes, Guayaquil. Rodrigo González, el juvenil, que desde la casaca número 17 fue fijar la meta para alzar la pelota y preparar la salida para el Raza. Por su mano descansando la baliza del Chaco, un segundo es, el primero nuevamente Espino, la salvó el portero, y en el rebote Moisés un turbando, la pelota sacudiendo, pero la parte exterior es interrumpo. Yo pensé que era el tercero ya, pero se salva la gente del hijo del Chaco de la tercera caída, llegada profunda de la gente del restaurante. Te voy a escucho rápido. Terminó el primer ataque del partido de Manizales y Guerrilla del Club 29 de Julio. Información que nos llega también a la cancha del 12, que tuvo para empatar el 29 de junio de los puntos de penales, pero el arquero Reinaldo Brizuela le dice que no, el conjunto del 29 de junio, así que sigue ganando el 12 de junio por una diferencia. Gracias, te completa la información. Todo nuestro compañero de trabajo de años de Caracas, con Carmen bien, y un poco fuera que la cancha del 29 de junio, 29 que acaba de matar, la mejor portero del Atlético Sí, se atrapó el penal a la gente del 29 y sigue ganando el 12 de junio de Almeida a la gente del 29 de junio. ¿Y cómo está el partido ahí en el Mariscal Caballo? Terminó el Independiente hablando con Diego Meno, pero no tengo mucha diferencia tampoco el conjunto de los José Mariscales de Arribia. Un partido igualitario de igual a igual, de ida y vuelta, profesor. Lo que te quería comentar también, la cantidad de aficionados impresionante, profesor, de ambos equipos en la cancha de José Mariscales de Arribia. Por abajo, todo partido perfecto, partido parejo de lo que pasó de la tercera roja que se ganó el jugador Santia Torres. Gracias por el año, final del compromiso, la defensa de la gente del Mariscal de Cigarrilla con un hombre menos.
al mariscal José Félix Tiraría, un hombre menos, 29 de junio, que tenía la puñeta porque debía de pasar, desde tal tampoco aprovechó, sigue cayendo ante el 12 de junio cuando hacía la liga de Vector Chaco, tuvo que arrancarse para sacar la pelota del jugador del Rasta Guaraní. ¿Qué falta? Vamos a ver qué indica el árbitro principal. Para mí que cobró falta, está sentido el número 2 del Rasta Guaraní. Vamos a ver, no es el número 2, está Julián Franco, que está sentido en el piso, fútbol paralizado. Aquí en el equipo de Vector Chaco sigue el triunfo de 2-0 del Rasta Guaraní. Seguimos vendiendo con los compañeros. Le informo que dispone de la agencia Cargas y encomienda el servicio en común y envíos. Sociedad Anónima y transportadores en competición para envíos y desvíos de mercadería entre Guarda, en varios meses, fracción altura de Guayaquil. Solicita el centro de los camilleros. El árbitro Juan Flores está sentido. El jugador Adrián Franco del Rasta Guaraní sigue. Fútbol paralizado aquí en el estadio de Vector Chaco. Cumplimos con los patrocinantes del Campía. López, el técnico del hijo de Vector Chaco. Sí, no estoy de acuerdo. Sí, fuera. El técnico del hijo, ¿a cuánto le iba a cambiar? ¿A quién? Al número 14. Ya. Al de Anteojo. Sí. No responde. Porque no está funcionando. Sí, señor. Fútbol paralizado. Tenemos contigo, Víctor Hugo. Programa Internet ilimitado, fibra óptica, acción, Internet, instalación gratuita y zona de Guayaquil alrededores. Incluye instalación Wi-Fi gratis, servicio TV, IPTV, planes horarios empresariales, soporte técnico las 24 horas, un mes de servicio totalmente gratis. Más información al celular 71-845-461. Con Daniel Yeya, programa Internet ilimitado, fibra óptica, acción, Guayaquil. Estamos con la información del día. Vamos y aterrizamos a la cancha del 8 de diciembre de Curso Patricio. Profesor Darío, hace apenas 30 segundos, un poquito más, finalizó la primera parte acá en el encuentro del 8 de diciembre, 6 de enero. Un lindo encuentro con el marcador en blanco, profesor Darío. Gracias, Patricio. Final del compromiso en la cancha del 8 de diciembre, ya pidiendo Francisco, marcador en blanco. En la cancha del 8, entre el 8 de diciembre y el 6, la información desde Santo Domingo Primavera y nueva estrella italiana de dejamos ante la reclamación cuando aquí intenta salir el árbitro principal que tuvo falta en perjuicio del jugador del Rasta Guaraní. Aquí corresponde tiro libre para el equipo del información, ya cerramos el compromiso en la cancha del River, un poco más temprano aquí.